Nunca imaginé que llegaría a revelar esto. Pero la vida tiene la habilidad de guiarte hacia senderos inesperados. Mi nombre es Sofía y tengo 48 años. Desde que tengo memoria, he sido la única encargada de velar por mi hijo Mateo en mi rol de madre soltera. En la actualidad, tiene 25 años y hemos mantenido una estrecha conexión, siendo los únicos que hemos afrontado unidos los retos que la vida nos ha presentado. Esa noche sucedió algo que todavía no logro entender completamente. Tras dedicarse con ahínco a sus responsabilidades y pasar extensas horas estudiando, Mateo mostraba signos evidentes de cansancio y expresó sentir incomodidad. Le di permiso para relajarse un rato en mi cama. En una noche fría y helada, la casa parecía más fría de lo normal, así que la envolví con una manta caliente. Al principio, todo transcurría con normalidad, una madre cuidando del bienestar de su hijo. Al sentarme junto a él, Mateo se acercó y se cubrió con la manta como si buscara mayor calidez. Los brazos me rodearon con cariño, abrazándome y trayendo a mi mente memorias de cuando era joven. Al principio no le di importancia. Pensé que solo necesitaba algo de respaldo emocional, así que no le di importancia. La calidez que desprendía su cuerpo al acercarse a mí y su respiración tranquila me proporcionaron una sensación acogedora y conocida. En un momento de serenidad, notaba cómo su respiración se hacía más pausada, como si estuviera a punto de quedarse dormido. En un silencio total, pude escuchar con claridad los latidos de mi corazón resonando en la tranquilidad del cuarto. Me mantuve quieto en ese sitio, sin intervenir, pensando que era simplemente una madre ofreciéndole a su hijo la tranquilidad que necesitaba. No obstante, posteriormente, Mateo decidió modificar su postura nuevamente, acercándose más al abrigo. Al percibir su brazo rodeándome, me quedé estática por un momento, sin saber cómo reaccionar. Dentro de mí, existía un deseo de distanciarme y comunicar algo delicado para aliviar la tensión. A la vez que otra parte de mí permanecía serena. En el entorno se notaba una tensión misteriosa que me rodeaba, sumiéndome en la duda, sin poder entender mis pensamientos o sentimientos. Luego, de manera inesperada, noté algo firme debajo de la manta. Comencé a experimentar un aumento en el ritmo de mi corazón. Intenté conservar la calma, recordándome que no tenía relevancia, que ni siquiera se daba cuenta. No obstante, con el paso del tiempo, mis pensamientos comenzaron a inquietarse de maneras imprevistas. Nuestra temperatura emocional aumentó considerablemente, y me encontré inmersa en una combinación extraña de emociones: desconcierto, malestar y una agitación nerviosa que dificultaba mi respiración. Mateo permanecía cerca, con su respiración regular, mientras el silencio en la habitación recaía sobre mí. Quería tomar cierta distancia, apartarme un poco, pero me costaba hallar las palabras precisas para explicarlo. Posteriormente, se movió con delicadeza y levantó la cabeza para encontrarse con mi mirada. La expresión de sus ojos reflejaba una intensa curiosidad que me resultaba imposible descifrar. Mostrando amabilidad y curiosidad por explorar, me encontré experimentando una sensación reconfortante y, a la vez, inquietante. Permaneció en silencio, pero su rostro reflejaba una búsqueda de confirmación sobre el desarrollo de la situación. Traté de dibujar una sutil sonrisa con la intención de suavizar la incómoda situación. No obstante, únicamente conseguí resaltar la profunda quietud. Puso delicadamente su mano en mi brazo, acariciando mi piel con sus dedos de forma relajada. Tan pequeño, tan frágil, pero su existencia resultó emocionante. Cada vez que recibía una muestra de cariño, experimentaba una sensación acogedora y reconfortante que inundaba todo mi ser, siendo imposible ignorarla. Intenté mantener un patrón constante en mi respiración, con la ilusión de que no notara lo acelerado que latía mi corazón. En ese instante, me encontraba desorientado sin conocer la forma más adecuada de proceder o las palabras precisas para expresarme. En ese momento de calma profunda, me sentí completamente sumergida en la conexión que teníamos. No tenía manera de describirlo. Simplemente estaba allí, en silencio y totalmente imposible de ignorar. Creí que era solo una madre consolando a su hijo. No obstante, en la tranquilidad de ese instante, estando solo debajo de las mantas, mis ideas se deslizaban sin poder detenerlas. La silueta que identificaba como mi hijo provocaba en mí una emoción más profunda. Una unión que no podía entender completamente. Una combinación de desconcierto y afecto que me mantenía inmóvil, sin poder separarme. Mateo no mostró indicios de notar mi confusión interna. Estuvo a mi lado, acariciando suavemente mi brazo con su mano, como si estuviera completamente familiarizado con esa cercanía. Su respiración era constante, sus ojos permanecían cerrados una vez más, lo que me llevó a cuestionar si se había quedado dormido. Luego, su mano se movió, subiendo lentamente por mi brazo, causándome un escalofrío.
Al despertar, me topé con su penetrante mirada y me quedé completamente quieta. En su rostro se notaba una incertidumbre, como si estuviera buscando confirmar que todo estaba en orden. Si compartía la misma fascinación poco común que él. Susurré su nombre. Cuando mi voz suena, apenas presta atención. Mi propósito era terminar con esto. De apartarme. Pero me era imposible moverme. En el entorno se percibía una tensión evidente. Como si se estuviera fraguando una tormenta en silencio y ninguno de los dos dijo nada. En el ambiente se percibían sentimientos no dichos. Silenciosas palabras que ninguno de los dos conseguía articular. Acto seguido, como si fuera la acción más natural del mundo. Se inclinó aún más, mientras mi corazón latía con fuerza. Pensamientos contradictorios invadían mi mente. A pesar de mis esfuerzos, no pude distanciarme. Sentí un conflicto interior al tener que armonizar mi función como madre con las emociones recientes que surgieron. Cuando su cara se acercó a la mía, dejé de respirar y todos mis pensamientos racionales se esfumaron, dejando solo ese momento. Con delicadeza, Mateo colocó su mano en mi hombro. Sus dedos parecían titubear, como si dudaran también. La atmósfera exterior se esfumaba, dejando solo la sensación reconfortante que irradiaba su presencia y el ritmo constante de su respiración. Opté por cerrar mis ojos con el propósito de calmar el caos que dominaba mi mente. Opté por alejarme y terminar con la estrecha y confusa proximidad que sentía. No obstante, en ese instante su mano se posó con delicadeza en mi pelo. Esa pequeña y tierna acción provocó una fuerte punzada en mi pecho, desatando emociones que no puedo explicar. Al despertar, me di cuenta de que sus ojos estaban clavados en los míos, transmitiendo una dulzura que jamás había experimentado. Se encontraba a una distancia tan corta que podía percibir cada mínimo detalle de su cara. Las pecas sutiles en su nariz, la suavidad de sus labios ligeramente arqueados, la forma en que sus ojos se cruzaban con los míos. La expresión de vulnerabilidad en su cara era parecida a la mía. Lo que me hizo percatarme de que él también se encontraba tan desorientado como yo en ese momento. Nos quedamos en ese sitio sin movernos, como si el tiempo se hubiera detenido por completo, mientras mi mente se inundaba de preguntas y dudas. Mi cuerpo se mantenía estático, sin querer moverse. Sentía una profunda unión con él, ese hombre al que había formado. No obstante, en ese momento me parecía alguien completamente ajeno, justo cuando pensaba que estaríamos atrapados en esa cercanía inusual para siempre. Mateo se distanció un poco, acabando con el encanto. Apartó la mirada, sus mejillas se ruborizaron, soltó una risa nerviosa y se llevó la mano a la nuca. De pronto, recobré la conciencia y me di cuenta de lo cerca que estábamos los unos de los otros. Respiré hondo, tratando de calmar la agitación de emociones que se agitaban dentro de mí. De forma delicada, pidió disculpas a su madre con cierta vacilación en su tono de voz. No quería que la situación se volviera incómoda. Prefirió no encontrarse con mis ojos. Las dudas en sus expresiones mostraban un conflicto interno parecido al que yo estaba viviendo. Quería ofrecerle apoyo, calmar sus preocupaciones acerca de la situación, pero me quedé sin palabras para expresarlo. Después de un largo periodo, sentí malestar estando cerca de mi hijo. Finalmente, opté por extender mi brazo y colocarlo en su hombro. Decidí regalarle una suave sonrisa tranquilizadora con la intención de aliviar la tensión que existía entre los dos. Con serenidad en mi tono de voz, le confirmé a Mateo, aunque podía sentir los latidos fuertes de mi corazón. Llevamos bastante tiempo solos, sin compañía, quizá los dos estemos un poco confundidos. En su mirada se reflejaba un destello de serenidad. Se percibió una sensación de calma en la habitación. En el instante en que la campana resonó, el hombre más robusto de nuestro grupo experimentó una sensación de ligereza. El sonido inesperado nos tomó por sorpresa a los dos, devolviéndonos al presente de golpe. Como una ráfaga intensa, enseguida me puse de pie, mostrando gratitud por la interrupción. Mientras me dirigía hacia la puerta, mis piernas temblaban ligeramente, tratando de dominar mis emociones y calmar la tormenta de sentimientos que se agitaba dentro de mí. Al abrir la puerta, me topé con Daniel, el vecino de al lado, que estaba allí con una sonrisa cálida y familiar que resplandecía en su rostro. La amabilidad de Daniel era reconocida por todos, ya que siempre estaba dispuesto a colaborar tanto en la limpieza de la nieve como en la resolución de cualquier inconveniente que surgiera en la comunidad. Anoche noté algo diferente en cómo sus ojos se posaban en mí. Saludó a Sofía con amabilidad, diciendo hola. Pensé en acercarme para verificar si necesitabas algo con la llegada del tiempo frío. En caso de que haya algún problema con la calefacción u otra situación. Me encuentro a su disposición para brindar asistencia. Las frases que empleaste tenían un tono coloquial. No obstante, su actitud fue amable.
generando en mí una sensación de calma que me reconectó con la realidad tras un largo periodo de tiempo. Respondí con una amplia sonrisa. Quiero agradecerte, Daniel. En ese instante, mi voz denotaba confianza. En los últimos días, la casa ha estado un poco gélida. Sería muy beneficioso. Cuando Daniel llegó, vi a Mateo esperando en el pasillo con un gesto indescifrable en su rostro. Permaneció en completo silencio. Pero su expresión visual llenó la habitación con una tensión nunca antes experimentada. Mientras observaba a la persona, me pareció percibir brevemente un brillo en sus ojos, una expresión que parecía reflejar envidia. Aunque desapareció tan rápidamente como apareció. El pensamiento me inquietó, me hizo reflexionar si detrás de su falta de palabras había algo que prefería no admitir. Mientras exploraba la casa, Daniel revisaba la caldera y charlaba conmigo mientras yo estaba ocupado. Hablábamos sobre el clima, nuestra localidad y otros temas cotidianos, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de la presencia de Mateo. Guardó silencio, manteniéndose cerca y observándonos fijamente. La intensidad que se desprendía generó un ambiente penetrante en la habitación. Como si fuera una pregunta sin decir presente en el aire, al tratar de armonizar la amabilidad de Daniel con la vigilancia constante de Mateo. Sentí un conflicto interno. Mateo estaba pendiente de cada acción mía con detenimiento. Después de un corto momento, Daniel se volvió hacia mí con su típica sonrisa acogedora. Sofía, todo parece estar correcto, pero si requieres ayuda, no dudes en contactarme. Mientras nos dirigíamos hacia la salida, le agradecí a Daniel. Al momento en que cerró la puerta al salir, el silencio que se apoderó de la vivienda pareció aún más abrumador. Al voltear, Mateo se mantenía inmóvil, con los brazos cruzados y una expresión seria en su rostro. Le pregunté si se sentía bien. Pregunté con sutileza sobre cómo estaban organizados los elementos, tratando de entender lo que pensaban. Inclinó los hombros y bajó la vista al suelo. Me encuentro bien. No me imaginaba que Daniel iba a aparecer. Así es todo. Quería comunicar más, con la intención de crear un lazo que redujera la extraña separación entre nosotros. Pero antes de lograrlo, él pasó a mi lado y se encaminó hacia su habitación. Después de marcharse, la puerta se cerró con delicadeza a mis espaldas, generando en mí una mezcla peculiar de sentimientos, alivio, desconcierto y una sensación indefinible, como si algo aún estuviera incompleto. Mientras mis pensamientos se agitaban, dirigí mi mirada hacia la puerta. Era difícil expresar con palabras lo que sentía en mi corazón. Una mezcla de arrepentimiento, anhelo y dudas sin respuesta. Di la vuelta y me dirigí hacia mi habitación. Mientras me encontraba en el borde de la cama, repasaba una y otra vez en mi mente lo ocurrido aquella noche. La complicidad entre Mateo y yo, la forma en que sus ojos se fijaban en Daniel, y la creciente tensión que se palpaba a medida que pasaban los días. No podía continuar evitándolo para siempre, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. Justo en ese instante, un suave golpe en mi puerta interrumpió mi enfoque. Al preguntarme si era Mateo, mi corazón dio un vuelco. Prosigue, dije, tratando de mantener un tono de voz firme. La puerta se abrió y allí estaba él, de pie en la entrada con una expresión enigmática que no podía entender. Entró en silencio, cerró la puerta suavemente y se sentó a mi lado en el borde de la cama. En un momento dado, ambos guardaron silencio y no dijeron nada. Entre nosotros, el silencio era abrumador debido a los pensamientos no dichos que pesaban entre nosotros. Una carga que ambos sentíamos pero no sabíamos cómo aliviar. Con una voz delicada y apacible, finalmente se animó a decir: «Madre, la situación actual me genera confusión. Lamento si en el pasado generé alguna molestia. Solo quería disculparme». Su voz se debilitó y sus palabras vacilaron al mirar sus manos, las cuales movía con ansiedad. Extendí mi brazo para posar mi mano sobre la suya, dándole un suave apretón para intentar relajar el ambiente. Con gentileza, pregunté por el estado de Mateo. Tal vez los dos estemos un poco confundidos en este instante. Hace bastante tiempo que no estamos acompañados, lo que a veces puede causar cierta desorientación. Con calma, dirigió su mirada hacia sus manos. Luego, me miró con unos ojos llenos de emociones imposibles de interpretar. Sentía una gran vulnerabilidad, la cual venía acompañada de tristeza y confusión. En mi situación, comenzó a expresarse con un leve temblor en su voz, como si titubeara al finalizar su pensamiento. Me quedé sin poder articular ni una sola palabra. Experimentaba un intenso sufrimiento en mi interior, repleto de dudas. En ese momento fugaz, consideré rodearlo con mis brazos y prometerle que juntos saldríamos adelante. No obstante, me detuve, sin estar seguro de si eso resultaría positivo o añadiría más complejidad a la situación. Así que decidí mantenerme quieto, dejando que el silencio se encargara de transmitir en nuestro nombre. Finalmente, respiré hondo,
Me recompongo y lo encaro con la mirada clavada en sus ojos. Mateo, un nombre muy común en muchos países de habla hispana. Transmití el mensaje con serenidad. Podría ser útil dar un paso atrás y dedicar un instante a analizar la situación en su conjunto. Es aceptable buscar intimidad, aunque es fundamental reservar momentos y lugar para abordar los problemas. A pesar de aparentar calma en mi aspecto exterior, en mi interior sentía como si estuviera navegando por lugares inexplorados, sin la seguridad de comunicarme de forma precisa. Experimentó nuevamente, pero con una cadencia más sosegada. Y de pronto, para mi asombro, apoyó su cabeza en mi hombro. Fue algo muy reconocible, como en los días de antaño cuando solía venir a mí en busca de ayuda después de un día difícil. El peso de su cabeza sobre mí provocó una avalancha de sentimientos reconfortantes y memorias. A pesar de que esa tensión subyacente persistía, sin titubear, envolví su figura con mi brazo, dándole un abrazo que le brindaba protección, aunque también generaba cierta incertidumbre. Fue reconfortante ver cómo nuestra conexión seguía presente, aunque ahora presentaba un detalle que no podía ignorar. Sentí una calma ligera que no había experimentado en bastante tiempo. Tal vez no era necesario tener todas las respuestas en este momento exacto. Podríamos simplemente gozar de estar juntos, avanzando poco a poco, sin importar la aparente complejidad de la situación. Durante nuestro silencio compartido, abrazados, me animé a considerar fugazmente que esta cercanía podría poner fin a la falta de comunicación entre nosotros. A pesar de ello, en el fondo, tenía claro que la situación no era tan simple como parecía. La proximidad que teníamos era reconfortante, pero también generaba cierta inquietud. Como un sentimiento latente a punto de manifestarse. Aunque estábamos tranquilos y quietos, al igual que la habitación que nos rodeaba, sabía que esto no significaba el final absoluto de la historia. Los dos compartíamos emociones, sentimientos que aún no éramos capaces de verbalizar y que no permanecerían ocultos para siempre. Después de un rato, Mateo levantó la mirada y me miró seriamente. Estoy experimentando una mezcla de sentimientos que me resulta desconcertante. Mamá, prefiero mantener las cosas sencillas entre nosotros. Aunque no puedo ignorarlas, las palabras que dijo quedaron suspendidas en el ambiente, como si fueran una incógnita que no se atrevía a verbalizar. Mientras buscaba las palabras precisas, mi mente se encontraba repleta de ideas, pero justo cuando me disponía a expresarme, se escuchó un nuevo golpe en la puerta. Ambos saltamos asombrados y nos miramos sorprendidos. Algo que no esperábamos en absoluto. El impacto se percibió con fuerza, casi urgencia, como si la persona al otro extremo estuviera consciente de que algo estaba sucediendo. Sintiendo un repentino nerviosismo, me levanté y abrí la puerta. Nuevamente, Daniel estaba en el sitio, reflejando un gesto de preocupación. Sofía, siento interrumpirte, solo quería verificar si todo estaba correcto. Tu conducta previa resultó un tanto extraña. Mateo nos observaba de cerca con una expresión facial imperturbable. Intenté mantener un tono de voz decidido al responder. Daniel, te agradecemos, pero todo está correcto. Solo estamos disfrutando de una noche tranquila. Después de echarle un vistazo, Daniel mostró un gesto pensativo al observar a Mateo. Estoy disponible aquí mismo si necesitas algo, así que tenlo en cuenta. Después de su partida, cerré la puerta y me volví hacia Mateo, quien mantenía su mirada firme en mí. Poco a poco se levantó y se dirigió hacia mí con paso tranquilo, haciendo que mi corazón empezara a latir con intensidad de nuevo. En el aire entre nosotros se sentía una tensión causada por las palabras no dichas. Sin embargo, al abrazarme, todo se calmó de repente. Se notó una transformación en su expresión facial, como si estuviera luchando consigo mismo. Susurró que tal vez no era apropiado seguir con el tema, denotando dudas en su tono de voz. Tal vez sería apropiado que nos demos un espacio. De esta manera lo realicé. Mi corazón se hallaba adolorido por las emociones que experimentaba. Tienes razón, Mateo, ambos debemos tener en cuenta todos los aspectos. No debemos apresurarnos con el procedimiento. Ambos estuvimos de acuerdo y nos quedamos en ese sitio, cerca pero cautelosos, como si estuviéramos al borde de algo que se nos escapaba de las manos. El desenlace suponía un comienzo distinto, una situación complicada de definir, y mientras él se retiraba a su habitación, me preguntaba qué nos deparaba en el futuro cercano. Si quieren descubrir más información sobre nuestra historia, háganos saber en la sección de comentarios y les revelaremos lo que sucede en la siguiente parte.